Bueno, buenas noches. Estamos reunidos para realizar el trabajo de aprendizaje autónomo. Pertenecemos al grupo número 4 y vamos a realizar la fase 2 de la unidad 1, que se denomina localizar y utilizar la información. Entonces, vamos a iniciamos con la presentación de nuestros ponentes, digámoslo así. Iniciamos con nuestro compañero William. Muchas gracias, compañera Marta. Estoy compartiendo pantalla en este momento para la presentación. ¿Me confirman, por favor, que la puedan ver? ¿Sí la pueden ver, la presentación? No, señor. ¿Ahora? Ya. Sí, señor, ya. Listo, ok. Cerremos nuestros micrófonos para oír a nuestro compañero y al final cuando... Listo. Mi nombre es William Antonio Mogollón, soy del CCAB Cúcuta. En estos momentos estoy presentando mis aportes correspondientes a la fase 2 de la materia aprendizaje autónomo, código 445006. Iniciamos con una pequeña lectura autorregulada, la cual yo la inicio con la pregunta: ¿cuáles son las características del aprendizaje autónomo? Bien. Si bien nos encontramos con un presaber que es fundamental el interés personal en el tema, un objeto de estudio nos permite establecer conexiones y constructos cognitivos ante la nueva hipótesis que se desea desarrollar. Estoy exponiendo de manera específica qué es lo que yo entendí por aprendizaje autónomo. Sin embargo, al citar las lecturas de esta fase, nos podemos encontrar que el aprendizaje autónomo tiene como aspecto principal los conocimientos previos. Sin estos conocimientos previos, una persona no puede relacionar lo que está aprendiendo con algo que ya está previamente establecido en su memoria, de tal manera que no va a estar construyendo nuevos conceptos a nivel psicológico, ¿sí? Aquí están en colación partes importantes de la cultura, el constructo sociocultural de Vygotsky, que nos habla sobre la contextualización que debe tener la persona para el aprendizaje que tenga. No se puede establecer un estudio cualquiera sin tener un contexto previo de qué se está haciendo, ¿ok? En base a eso estamos aprendiendo de que la comunidad también juega un papel importante en que esa cultura a través del aprendizaje vicario pueda estar transmitiéndose de forma tal que el individuo, a su vez que está experimentando su vida, está también construyendo las herramientas que va a utilizar de adulto y subsecuentemente en su etapa de vida para poder estar a la par de sus capacidades y de su potencial. Como segunda lectura, tenemos que cuáles son las relaciones de poder desde la perspectiva de Foucault. Foucault, filósofo francés que ha sido muy renombrado en estos momentos por las perspectivas postmodernistas en el contexto político que hay ahorita en el mundo, ¿ok? Estas relaciones de poder se basan en interacciones de las personas no favorables. Siempre va a haber un perdedor y un ganador desde su punto de vista, la cual va a estar transmitida a través de la emancipación del individuo, ¿ok? De esos constructos impuestos que va a hacer de que éste relacione su estilo de vida con los demás y en base a esa ponderación hacer su conducta, ¿sí? Sin embargo, luego después de establecer las lecturas, tenemos que la formación de sujetos autónomos tiene más que ver con la autoeficacia, ¿sí? No está tanto con el poder, no está tanto relacionado con las relaciones interpersonales que podamos tener, que sean satisfactorias o no, sino con qué eficiente eres tú como persona, individuo, de manera endógena, relacionar los conceptos que estás adquiriendo con respecto a los objetivos en tu vida que tendrás, ¿sí? Entonces, esta relación, que en principio no tendría basamento ni cabida dentro de la acción de cada uno de estos, se encuentra que la autonomía es una dimensión
específica que se debe estudiar para poder incluir en un estado pleno de conciencia y de la hora esa persona, ¿sí? Esa persona cuando está en el ahora, en el momento que está viviendo ahorita, no va a tener problemas de índole psicosomáticos ni tampoco psicopatológicos, ¿sí? Todo va a estar igual de manera formada desde los ciudadanos que van a formar su sociedad y sus intereses sociales, como bien dicho, ¿ok? Para mi comentario crítico, me he basado en la meritocracia. La meritocracia es un tema que ahora está muy cancelado, por usar un término actual acuñado de manera cultural, en el cual no se está premiando el esfuerzo, no se está premiando el trabajo duro, más sin embargo se está haciendo de que todos podamos tener algo de esa participación que hagamos, X. Si bien sea en deportes, se le está dando trofeos a todas las personas que participan, más no al primero, al segundo y al tercero, cosa que yo veo de manera precaria, porque no estamos fomentando la competencia. Y la competencia es algo que nos ha llevado a estar donde estamos en este momento. Si bien tenemos un sistema capitalista que hace que podamos estar generando críticas con respecto a cómo se está llevando los procesos económicos, es el único sistema con el cual, y por eso me critica Foucault, en el cual podamos tener un verdadero crecimiento, un verdadero establecimiento de ponderaciones que nos van a poder dar de verdad personas eficaces que podamos dar con respecto a las tareas que tengamos. Entonces, ¿por qué mejor la pregunta y la respuesta? Porque el sistema educativo actual se está basando en responder, más no en hacernos preguntar, ¿sí? En memorizar y no es tener ese pensamiento crítico que no necesariamente está relacionado con solo criticar y ya, sino simplemente establecer pautas con las cuales podamos estudiar qué estamos haciendo para mejorarlo luego. ¿Sí? Entonces, en base al comentario que hago de manera crítica, establezco que la meritocracia es una de las cosas fundamentales que puede tener cualquier persona para poder expresar su potencialidad y su autoeficacia. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, compañero William. Ahora damos inicio a la intervención de nuestro compañero Iván. Bueno, compañeros, muy buena tarde, muy buena noche ya. Pues por causas que se me salen de las manos estoy desde mi celular, lo cual no les puedo presentar diapositivas, pero sí expondré mis lecturas que se basan frente a los conocimientos previos, que es la enseñanza propositiva y la construcción crítica del aprendizaje autónomo, relacionando una pregunta a través de Pajov y Prav, donde se menciona qué pasa con los paradigmas educativos del aprendizaje autónomo, teniendo en cuenta que ellos hablan frente a un análisis y de los testimonios que se deben de tener presentes dentro y fuera del aula frente al aprendizaje autónomo y la autonomía, porque siempre nos referimos que el aprendizaje autónomo tiene que ser el estudiante o el docente totalmente solo, sabiendo que es un equipo de donde se deben de aportar distintas herramientas y se debe de llevar distintos hábitos y habilidades y disciplinas que mucha gente las va construyendo a medida que va transcurriendo la parte educativa, los fenómenos educativos, el desarrollo de los distintos procesos, y es donde Pajov y Prav dicen que lo importante de este proceso es la enseñanza y el aprendizaje frente al acompañamiento, que esto genera un conjunto de reglas dentro de ese proceso autónomo y crítico, y que esto no se hace solo, que esto se hace en compañía de esa construcción de conocimiento, teniendo en cuenta dónde estamos, lo que hacemos, lo que vivimos, que es nuestro entorno,
lo que queremos hacer, que es esa parte emocional, que la debemos de tener clara dentro del proceso autónomo, porque si somos seres humanos, somos unos seres emocionales y que nos formamos esa base educativa teniendo presente lo que realmente queremos para llegar a el aprendizaje autónomo. Y que dentro del aprendizaje autónomo también es muy importante esa parte cotidiana y social, que es lo que muchas veces no valoramos y no tenemos en cuenta. Entonces, desde ahí partimos de que el aprendizaje autónomo es en compañía, o sea, no significa que es el estudiante o el docente totalmente solos o aislados los dos en un equipo, sino es toda su cotidianidad y todo ese proceso. Entonces es autónomo porque se centra en ese proceso y que el estudiante debe de formarse para ello, pero dentro del aprendizaje autónomo ah, hay muchas prácticas, hay mucho conocimiento que se debe de aportar a través de quién es y para lo que es ese aprendizaje, el hacer y el saber hacer y para qué lo voy a hacer. Y esto en énfasis al aprendizaje, al liderazgo y al descentralizar ese contexto de aula presencial y aula virtual, sino que todo este contexto va en relación a una pedagogía autónoma y capaz de liberar al sujeto de una educación pragmática o de esa educación siempre enfatizada en las notas o en el que se pasa el año o en el que no, sino es en una formación integral para que el estudiante y el docente a su vez tenga diversos aspectos, tanto educativos como sociales. También partimos también desde la idea que a través de otras lecturas relacionadas dentro del proceso, como son las de, perdón compañeros, como son las de Lewy también apoya a que dentro de este proceso toca tener conocimientos que fomenten ese aprendizaje con el énfasis de ayudar a implementar los proyectos y las problemáticas del estudiante frente a las necesidades. El individuo pues tiene aprendizajes y procesos dados en función al tiempo que tiene y en función a sus necesidades. Entonces, esa es como la base fundamental dentro del aprendizaje autónomo, que no solo es autogestionarse, sino fomentar ese aprendizaje frente a las necesidades sociales. Entonces yo creo que es de reflexionar que el hecho de que sea autónomo no significa, como decía anteriormente, que sea solo una dupla, sino realmente esto es un proceso que lentamente se va dando a pesar de las distintas connotaciones que tiene el aprendizaje autónomo. De ahí parte mi proceso también crítico. Perdón si me regalan un momentico, ya llego a mi proceso crítico, que lo llamé la virtualidad una puerta hacia el aprendizaje autónomo, teniendo en cuenta pues que necesitamos a través de los procesos que se vienen dando, de la innovación, la cronología a través de los hechos de la historia que se han avecinado y lo que estamos viviendo actualmente dentro de toda la coyuntura del COVID, pues nos hemos visto a abrir puertas, como os dije anteriormente, ese aprendizaje autónomo, a descentralizarlo de las aulas y a través de esto trascender hacia caminos, hacia nuevas habilidades y nuevas técnicas enfocadas en eso, en las problemáticas educativas, en lo económico, en lo social. Con respecto a eso, pues hemos visto que Colombia pues tiene una geografía variada, igual dentro de los contextos políticos, la educación pues realmente nos da ese enfoque que necesitamos una responsabilidad política frente a los problemas, debido a que podemos decir que la educación es inclusiva, pero esa educación inclusiva no es igualitaria para todos.
teniendo en cuenta que aunque todos tenemos derecho a la educación, no todos recibimos la misma educación porque no todos tenemos las herramientas o no todos vamos a tener las mismas soluciones para poder acceder a eso. Y aunque el aprendizaje virtual nos ha abierto muchas puertas, también les ha cerrado a otras. A mucha gente en el ámbito rural, que yo creo que es ese énfasis porque las personas rurales muchas veces no tienen acceso, o bueno, no tenemos acceso, por ejemplo, al hecho de que no podemos tener una línea constante de internet, se va la luz, tenemos que subirnos a un árbol. Entonces la crítica va a eso, a que pues nos abrieron las puertas, tenemos el deber, el derecho, podemos acceder, pero muchas veces ese contexto que nos abre a esa educación autónoma o a esa educación virtual o a todos los procesos frente a las herramientas educativas no entran dentro de realmente el contexto, porque aunque la educación es para todos, no todos vamos a poder acceder de la misma manera. ¿Y qué hacemos con tener dinero para pagar los datos si no vamos a poder acceder? Porque, bueno, en Cauca, en Chocó, tumbaron una torre y se nos fue el internet. Muchas veces no entendemos eso, entonces sí abrimos puertas, pero los cambios políticos y sociales también nos han afectado mucho en los procesos de educación, en el desarrollo humano, en el desarrollo económico. Entonces vemos que la educación tiene que moldear toda esa parte social y ese boom creativo, y tener en cuenta también que dentro de todo este marco tenemos que tener en cuenta que es mucho el esfuerzo de cada uno de nosotros para poder seguir construyendo educación y a través de esa construcción de educación construir sociedad. Compañeros, pues ese es como mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muy interesante su ponencia. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para empezar. ¿Ven mi pantalla, compañeros? Sí, compañero, podemos verla. Sí, compañera. Entonces, iniciamos con la primera lectura. ¿Cuándo un estudiante es autónomo? Entonces, según Gotardi, un individuo se considera autónomo cuando tiene capacidad de administrar y gestionar sus actividades. Un aprendizaje es autónomo también cuando él mismo es crítico en lo que quiere aprender, en lo que decide aprender, cómo él decide sus técnicas, cómo desea ese aprendizaje. Cada persona decide cómo aprender y qué conceptos quiere aprender. Esa es la autonomía. Además de que queremos personajes críticos, personajes reflexivos, personajes que no se dejen llevar por ítems marcados por la sociedad o por lo que digan los demás, porque todos somos seres únicos e irrepetibles. Esa es. Bueno, con respecto a la otra lectura, entonces, ¿existe realmente la autonomía? Acá vemos algunas citas. Voy a leer la de Sicilia. La única diferencia es que las formas de poder pueden que hayan cambiado, pero no desaparecen. Para mí no existe realmente la autonomía en un alumno, ni siquiera en muchas personas, en la mayoría de los seres humanos, porque vivimos pensando en lo que digan los demás, en el contexto. Mucha cultura influye, muchas formas de pensar, de ver la vida, eh, influye nuestra familia, influye en muchos aspectos. Realmente no vamos a lograr nunca la autonomía si nosotros no tratamos de ser diferentes, de pensar, de tratar de ser uno mismo. Pero en la educación, la autonomía no se da porque muchos profesores, y lo vemos
en nosotros como alumnos y también muchas veces como docentes, queremos que nuestros educandos hagan lo que nosotros queremos. No los dejamos a ellos adquirir sus propios conocimientos, de qué forma, cómo lo hagan. No, nosotros les colocamos todo, empezando por los conceptos, las lecturas. Queremos que tenemos una educación realmente quedada. Queremos que nuestros alumnos a veces hasta aprendan de memoria. Queremos que hagan las cosas como nosotros decidimos, como nosotros, como la autoridad. Acá habla de la autoridad y del régimen de poder. Esa autoridad veíamos en un video en Facebook cómo muchos estudiantes, muchos niños asiáticos hacían sus cuentas con sus deditos y lo hacían de forma ágil. Pero nosotros acá en Colombia vemos a un niño contando con los dedos y lo primero que hace el profesor es, así no se hace, esto no se hace así. Entonces, no estamos participando en esa autonomía en el aprendizaje. Realmente estamos muy quedados y así no vamos a formar ninguna personas críticas ni reflexivas. La diapositiva. Compañera. Respecto a al comentario crítico, entonces podemos decir, como lo menciona Sáenz, el aprendizaje autónomo también afianza habilidades vitales para desenvolverse en la vida laboral, profesional, familiar y sociocultural a partir de la autogestión del conocimiento individual y del trabajo cooperativo. Es decir, influyen muchos valores que nosotros creemos que no son importantes, pero que realmente son la brújula para realizar muchas labores, muchas habilidades cotidianas, diarias. Eso también es autonomía, porque vemos cómo, por ejemplo, nos dejamos llevar muchas veces los unos hablando de izquierda, los otros de derecha, y realmente muchas veces no somos autónomos en lo que pensamos ni en lo que decimos. Simplemente son parámetros sociales, ideas culturales. Vemos cómo nos maneja la política, los medios de comunicación. Lo que hablaba nuestro compañero Iván, cómo influyen las TICs en ese aprendizaje, cómo nosotros realmente, si nos autoanalizamos, no existe ese aprendizaje autónomo, no existe autonomía. A veces nuestros jóvenes se dejan llevar por parámetros, por ejemplo, de belleza, parámetros de moda, parámetros, cosas tan superficiales que influyen en la vida y en la cotidianidad de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Acá habla que la parte afectiva emocional es importante para el aprendizaje, que la moral es importante, los principios son importantes y que muchas veces este proceso de liberación no se da porque estamos encerrados en nuestras mismas culturas, en nuestros mismos pensamientos. Muchas veces influye la religiosidad, muchas veces influye el modo de pensar de los demás. Nosotros podemos hablar mucho de aprendizaje autónomo o de autonomía en la persona, pero estamos lejos de llegar allí. Estamos lejos de ser autónomos de verdad y de ser personas críticas y de no dejarnos llevar por estos aspectos que envuelven al individuo, al ser humano. Y la motivación es muy importante, la automotivación, porque sin motivación nunca va a haber aprendizaje.
Nunca va a haber autonomía. Sin esa motivación no tendremos las ganas, la necesidad de aprender. Bueno, esta es mi exposición. Entonces, ahora le doy paso a mi compañera Yesenia para que ella exponga sus... Gracias, compañera. Voy a compartir en pantalla. Me regalan un momentico. Ahí pueden mirar las imágenes. No de momento, compañero. Pues acá me muestra que ya está compartido. No sé qué. Ahí, compañeros. Dale una sola vez y esperas para que pueda funcionar. Listo, compañera, listo. Listo, ahora sí. Como concepto de aprendizaje autónomo se refiere a un grado de intervención del estudiante con su propio proceso, establecido con los objetivos y procedimientos, recursos, evaluación y momentos de aprendizaje. Bueno, ¿qué relación? Voy a pasar. ¿Qué relación tiene la planificación de la autonomía estudiantil? Al ser un estudiante autónomo es capaz de configurar su propio plan de aprendizaje. Esto como consecuencia del grado de responsabilidad que él mismo adquiere sobre los resultados de aprendizaje que desea alcanzar, bien sea por medio del proceso tradicional o praxis educativa, o simplemente explorando los marcos de reflexión y autocrítica, evidenciando así una nueva forma o un método, podemos decir, para comprender que el aprendizaje es un poco alterno y alternativo. A través del aprendizaje encontramos muchas aristas que se ven en cuanto al proceso de adquisición del conocimiento científico, en especial cuando se hace mención a disciplinas como la pedagogía y la didáctica, las cuales ponen en manifiesto el verdadero sentido de aprender desde una visión más sensibilizadora y potencial del estudio sociocrítico. No sé por qué, pero no permite mirar las imágenes, ¿cierto? No sé, No, compañera. Hay una Si quiere, dificultad. Como que si quiere parece puede que presentar directamente allí en la imagen. La estamos viendo igual. parece ser que es una mala jugada del internet, se queda cargando. Qué pena. La autonomía del margen del entendimiento entre la sociedad y la sociedad del conocimiento. Podemos decir que es posible que la autonomía debe entrever algunos supuestos en la relación a las bases de la sociedad, el conocimiento, y sin embargo esto no es indicativo que la sociedad del conocimiento perciba entre sus confines y la verdadera absoluta para la generación de un conocimiento en particular. Como autonomía y TICs de las nuevas formas de concepción de aprendizaje destructivo, las TIC tecnológicas y la formación de la comunicación ha cambiado la configuración de los nuevos espacios de la enseñanza por varios motivos. Uno de ellos sería la disrupción del aprendizaje, donde a través de esta podemos ver un marco que la diversificación del aprendizaje en diferentes formas de encuentro y contextos para propiciarlos partiendo de una experiencia. En la mayoría de los casos, la exploración de estos sería en diferentes contextos.
se puede prestar un beneficio para la praxis educativa, lo que la educación entonces requiere un compromiso de la socialización y argumentos en base de las realidades al entorno, partiendo de unos principios, una relación, una interacción que se hace de docente-alumno. Partiendo de esta intervención podemos ver diversas concepciones, el proceso de enseñanza desde la mirada de los escenarios a distancia, proponiendo entonces una creación del perfil profesional, también educativo, autónomo, donde el individuo en cuestión está en capacidad de adaptar conocimientos previos en el nuevo aprendizaje y las nuevas comunidades que emergen en todo este proceso disruptivo. En el motivo que se dice, la autonomía juega un papel fundamental en el desarrollo del enfoque de aprendizaje a distancia, el cual requiere unos esfuerzos, una relación en la aplicación de métodos de concepción. Métodos ayudan a conciliar una dinámica científica, lo que confiere el conocimiento al acto educativo. Digamos que el aprendizaje autónomo, así como presenta, como tiene ventajas, también tiene unas desventajas. Por ejemplo, qué pena aquí. Les quería mostrar una imagen, pero no me deja mirarlas. No sé qué pasó. No importa, compañera, puede explicárnosla con sus palabras. Bueno, yo creo que se le fue el internet a la compañera. Entonces, vamos a concluir esta actividad con una autoevaluación sobre qué hemos aprendido, qué conclusiones, qué conceptos nos llevamos, qué nos ha parecido interesante de las lecturas. Entonces, iniciamos pues en el mismo orden. Nuestro compañero William, ¿qué puede concluir? Muchas gracias, compañera Marta. A nivel autoevaluativo y de conclusión, podemos decir que la investigación educativa ha sido fundamental para formar esos distintos programas pedagógicos que nos han permitido crecer como sociedad, ¿sí? Si bien después de la revolución industrial, la educación, gracias al modelo Rockefeller, cambió de manera sustancial con respecto a nuestro modelo antiguo que teníamos en Grecia, este ha permitido de que nuevas personas se puedan contextualizar mejor en estos tiempos, en aterrizar mejor las pedagogías y cómo ha sido ese proceso, ¿sí? En esta primera fase hemos visto cómo la investigación ha comenzado a formar esos programas, cómo la pedagogía se apoya dentro de ese proceso y dentro de ese axis conductual para poder generar el conocimiento que se desea implementar para la población y crear esos profesionales que tengan el mayor potencial posible para asegurar su productividad. Y en base a eso, el generar ese pensamiento, como decimos, para poder generar el comentario crítico, ¿no? Cómo la investigación educativa y un pensamiento crítico nos puede permitir crecer de manera formal y de manera sustancial
nuestra educación, ¿no? De manera autónoma, como la estamos llevando por la ONAD en el programa, de manera tal que podamos cumplir con todos esos obstáculos o tareas que se nos presenten en la vida. Entonces, eso sería mi comentario. Sí, compañero Iván, ¿cuál sería su conclusión? Bueno, yo creo que a partir de este enfoque interpretativo podemos observar pues que tenemos un proceso de innovación dentro de la educación, o sea, el proceso de aprendizaje autónomo, el proceso de la educación a distancia o virtual, nos ha conectado de una manera muy dinámica e interactiva con el fin de poder producir mucho más allá de esa organización que llamamos escuela o institución educativa, o sea, ya lo descentralizamos y lo vemos con un enfoque totalmente abierto. O sea, tenemos nuevas expectativas, podemos mejorar el conocimiento, podemos adquirir conocimientos, pues a través, como se dice, lo tenemos en nuestras manos, aquellos que podemos acceder a cualquier aparato tecnológico. Entonces esos procesos son procesos innovadores y aunque se descubrieron y se han desarrollado hace mucho tiempo, aquí en Colombia apenas los hemos traído a colación, o sea, son, bueno, actividades ya subordinadas dentro de la innovación educativa, ya pues es histórica, pero apenas las estamos trayendo y estos modelos han identificado pues el desarrollo, la función social, la interacción, los problemas sociales y todo este análisis tenemos enfocados hacia pues lo importante que es una propuesta y un análisis de aprendizaje social y dado hacia las personas como gente, como mm, énfasis a las necesidades, la identificación, el desarrollo y todo esto con el proceso práctico de las pedagogías, las dinámicas y el aprendizaje. Gracias, compañero. Bueno, respecto a mi conclusión, yo diría que el aprendizaje autónomo también requiere autoconocimiento. Autoconocer las formas en las que nosotros aprendemos, de qué forma lo hacemos mejor y también conocer nuestras propias emociones, porque muchas veces eso influye también en nuestro aprendizaje. Muchas veces eso de acuerdo a las experiencias de vida o al momento que nosotros estemos viviendo, eso influye también en el aprendizaje. También la toma de decisiones. Nosotros podemos decir que si nosotros decidimos, por ejemplo, estudiar, si nosotros decidimos hacer un trabajo a conciencia, aprender determinado tema, hacer un curso de lo que nos guste, lo que sea, es una decisión. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver en en esa autonomía del aprendizaje. Nuestra compañera Yesenia, ¿tiene alguna conclusión? Bueno, compañeros, entonces, Seguramente tiene problemas con el internet, compañera Marta. compañeros, bueno, muchísimas gracias por esta actividad, por estar acá reunidos, por poder acercarnos un poco más, a pesar de que nuestra educación sea a distancia, hemos tenido la autonomía de estar acá, de decidir compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y es un placer conocerlos un poco más de cerca y esperamos que en nuestras próximas actividades sigamos contando con este grupo tan bonito para trabajar. Muchísimas gracias, compañeros. A usted, compañera, A también. usted, compañera, muchas gracias. Bueno, entonces feliz noche. Damos por terminada la reunión. Chao, compañeros.